YesMin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy en la iglesia celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. San Pablo, uno de los apóstoles, también conocido como el apóstol de los gentiles, o sea, aquel que predicó el evangelio a los no judíos, que es la gran mayoría, ¿no? Y es una historia preciosa, es una historia distinta a la de los otros apóstoles que, pues cuando celebramos sus fiestas nos enteramos cómo el Señor los llama, no de todos, sí de algunos, como de Pedro y Andrés, Santiago y Juan, o en el caso de Mateo. Y luego en un momento nos dice que Jesús llamó a los que quiso, llamó a los 12 y sus nombres eran, y nos dan la lista, ¿no? Y ahí no está Pablo, porque Pablo tiene su propia historia. Pablo era un hombre que tenía mucha formación. Era judío de nacimiento, hebreo, muy celoso de su fe, conocedor de su fe, porque como él también lo cuenta, se formó en una de las mejores escuelas de la época. De hecho, tuvo como maestro a uno de los grandes, Gamaliel, y él lo cuenta con mucho orgullo. Por eso entendemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Y de allí que la Iglesia considere importante celebrar otra fiesta de Pablo, no únicamente con San Pedro y Pablo en el mes de junio, sino también el momento de la conversión, ese antes y después de Pablo. Antes, Saulo, un perseguidor de los cristianos, incluso podemos decir cruel, ¿no? Y él ha tomado esa iniciativa de pedir a las autoridades judías unas cartas para poder ir a Damasco, presentarse allí y tomar prisioneros a los cristianos, porque los veía como un peligro para su religión. Y es en ese camino a Damasco donde Pablo se encontrará con Jesús, contigo, Señor. Qué encuentro tan curioso, porque Pablo lo tiene tan grabado que nos lo cuenta en varias ocasiones, en los Hechos de los Apóstoles, nos lo cuenta también en una de sus epístolas. Pues Pablo cuenta que yendo a Damasco, cerca ya de la ciudad, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces vienen esas palabras de esa respuesta, que es una pregunta realmente: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Pues detengámonos aquí a meditar esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Es que muy probablemente Pablo se daría cuenta que está ante algo sobrenatural, porque dice que es un resplandor, una gran luz del cielo que lo envuelve con su resplandor. No es una persona que lo ha hecho, que ha ocasionado esa luz, ¿no? Es algo sobrenatural. Y una voz: ¿quién eres? Muy probablemente Pablo se da cuenta que esto es algo importante y su actitud es de humildad. Pero más importante aún es la respuesta de Dios: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. O sea, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y entonces nos dice que los que acompañaban a Pablo no vieron el resplandor, pero oyeron la voz. Y aquí viene, diríamos, el punto de quiebre, ¿no? Pablo dice: ¿qué debo hacer, Señor? Es decir, Pablo, movido seguramente por la gracia de Dios, se pone a disposición de Jesús, el Nazareno, a quien él perseguía. ¿Qué debo hacer? Es decir, se ha dado cuenta de su error. Se ha dado cuenta de que está delante de algo sobrenatural, delante de Dios. Y ahí viene la respuesta de Jesús: levántate, continúa el camino hasta Damasco, y ahí te diré todo lo que está determinado que hagas. Y en efecto, como conocemos la historia, o si tú quieres puedes profundizar más en los Hechos de los Apóstoles, pues Dios tenía para Pablo un plan
Un plan importantísimo porque Pablo fundará muchas iglesias, extenderá la iglesia por muchas partes y visitará esas iglesias y los confirmará en la fe. Y justamente porque es un hombre que tiene un celo hacia las cosas de Dios muy grande. Y en esta fiesta de la conversión de San Pablo podemos aprovechar para pedirle a Dios, por intercesión de Pablo, que nos aumente la fe. Pero no solamente eso, porque podemos creer todo lo que Dios nos ha dicho, que nos ha llegado a través de los apóstoles, sino que sobre todo lo hagamos parte de nuestra vida, que tengamos esa unidad de vida, porque esa es una de las características también en la vida de Pablo, es un hombre íntegro. Es tan íntegro Pablo que en una ocasión, estando con Pedro, el príncipe de los apóstoles, la cabeza de la iglesia, tiene un comportamiento doble, no es muy correcto el modo como se comporta, y entonces Pablo se lo hace saber, le hace ver su error, lo corrige inmediatamente. Y Pablo en sus cartas lo vemos como es muy cariñoso, como sabe también corregir cuando ha habido algunos problemas, pero es porque él en primer lugar ha vivido eso, consciente de que es un pobre pecador. Cómo le pide a Dios que quite ese, no sabemos exactamente qué es, ese aguijón, ¿no? Como una tentación, o tal vez algún problema de salud, lo que sea. Y en ese momento aprende a ponerse en las manos de Dios, porque escucha que Dios le dice, te basta mi gracia. Y es otra también de las virtudes, características que podemos resaltar de Pablo. Aprender a confiar en Dios. Porque desde ese momento en el que Pablo se convierte, y se convierte por la gracia de Dios. San José María hablaba de unas gracias tumbativas, por poner un nombre bastante expresivo, ¿no? La gracia de Dios, por supuesto que actúa, pero también porque Pablo se pone a disposición. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Y entonces, pues Pablo, en ese momento, empezará unas correrías de aquí por allá. Desde ese momento en el que Dios le dice, ve a Damasco, se prepara, nos dice también que está en ayuno, en oración, y con los años siguientes empezará a predicar el Evangelio, sin ningún tipo de vergüenza. Y eso le costará mucho, le costará que en ocasiones pues lo golpeen, sea flagelado, sea humillado, naufragios, exponiéndose a 1001 peligros. Pero allí está él, con ese celo para que todos conozcan a Jesucristo, con sus enseñanzas, con su vida. Pues pensemos, si tú y yo, la edad que tengamos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, con la profesión que tengamos, si podemos verdaderamente decir que somos católicos íntegros, si tú y yo llevamos ese buen olor de Cristo, es decir, si con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros gestos, sabemos transmitir quién es Jesucristo. Y tal vez para eso tengamos que aprender quién es Jesucristo. Pablo lo aprendió por una revelación especial. Jesucristo se le manifestó. Es algo muy especial porque los apóstoles vivieron con Cristo. En esos 3 años, pues aprendieron mucho de él. Pablo, no sabemos en cuánto tiempo lo aprendió, pero Jesucristo sí se le manifestó. Él lo dice, con bastante detalle, ¿no? Pues tú y yo tenemos muchas oportunidades para conocer a Cristo en nuestros ratos de oración, como ahora estamos hablando con Jesús. Estamos aprovechando esos pasajes de la Sagrada Escritura. Y ese es otro punto, la Sagrada Escritura. Pues este domingo hemos celebrado el Domingo de la Palabra de Dios, que justamente el Papa Francisco ha instituido para animarnos a conocer la Palabra de Dios, a darle mucha importancia. Esa palabra en la que, esas escrituras en las que Dios nos habla. Pues en la oración, en las Sagradas Escrituras, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en los sacramentos. Allí encontramos a ese Dios con el que Pablo también se encontró y marcó un antes y un después. Y a lo mejor necesitamos eso, un antes y un después. Pues ahora es el momento. Y no esperemos una gracia así tan fuerte como la de Pablo, o a lo mejor sí la necesitamos. Pues pídesela al Señor por intercesión de Santa María.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.